Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 15 de enero del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Marcos capítulo 1 versículos del 40 al 45. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: «Ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio». Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Amados hermanos en Cristo, Jesús quiere que sepamos que hoy viene a nosotros con divina compasión y misericordia. Nadie se ocupa o preocupa por nosotros más que Él. Nadie nos ama más que Él. Y como su amor por nosotros es tan grande, Jesús no quiere que nos perdamos de ese amor. Por eso, Jesús nos hace una advertencia. El mensaje trascendental en las palabras del Evangelio según San Marcos que leímos hoy no es la fe del leproso. El mensaje principal de las palabras que vemos en el Evangelio de Marcos de hoy no es el poder de Jesús para curar la lepra. El mensaje trascendental de estas palabras en el Evangelio según San Marcos es la voluntad misericordiosa de Jesús de purificar lo impuro. Mientras escuchamos este sermón, Jesús nos advierte rigurosamente que no debemos perder de vista este mensaje tan significativo. Ciertamente, no queremos desechar la fe del leproso. El leproso nos muestra una fe valerosa al acercarse a Jesús, muestra una fe humilde cuando dice «si quieres», y muestra una fe confiada cuando dice «puedes». Pero las palabras en las que queremos centrarnos son estas: un leproso se acercó a Jesús. Tenemos que entender la naturaleza y el efecto de la lepra en aquellos tiempos. La lepra era la enfermedad que más temían las gentes de la época de Jesús. Era el diagnóstico que más temían. La lepra era una enfermedad horrible que destrozaba y desfiguraba el cuerpo y la cara. Si uno contraía lepra, no había cura ni esperanza y era desterrado de la familia, de los amigos y de la comunidad. Y ahí se anidaba quizás la mayor dificultad para un leproso o leprosa de aquel tiempo: el aislamiento y el estigma que conllevaba a aquella persona a causa de esa enfermedad. Escuchemos lo que dice el capítulo 13 del libro de Levítico sobre el trato que se debía dar a los leprosos. Dice: «La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro.
Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Estas palabras en Levítico no son la descripción de una enfermedad, sino una sentencia de aislamiento y estigmatización. La enfermedad les robaba a los leprosos mucho más que su salud. Les robaba su nombre, su familia, su ocupación, su libertad. Nadie siquiera saludaba a un leproso. De hecho, la gente les tiraba piedras a los leprosos para mantenerlos a distancia. Así que sí, este leproso tuvo una fe audaz. Hizo lo impensable. No se hacía lo que hizo este leproso en Marcos capítulo 1. Estaba prohibido y era aparte desvergonzado de su parte. Pero nos demuestra lo desesperado que estaba aquel leproso. Y humildemente te diría que la razón de su desesperación no era tanto la enfermedad, sino el aislamiento y la segregación que estaba experimentando. Técnicamente, no pide ser curado, pide ser purificado, limpiado. Sí, eso implicaría la curación, pero ser purificado significaría que ya no estaría aislado ni segregado de los demás. Ahora fijémonos en lo que ocurre después. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Jesús no solo curó al hombre, sino que hizo, lo tocó. Hablando de cosas impensables, tocar a un leproso era contaminarse como el mismo leproso, quedar impuro como un leproso. Pero Jesús no. Él no se contamina con la enfermedad del leproso, sino que es el leproso el que queda limpio. Este tacto de Jesús nos declara algo esencial a todos y a cada uno de nosotros. Que no quepa duda de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, Emmanuel, el Mesías prometido. He aquí su santidad, su poder, su autoridad, su compasión y su misericordia. Imagina la cara de los espectadores que estaban presentes, todos boquiabiertos. Imagina la reacción del leproso. Pero lo que leemos a continuación nos hace pensar dos veces, o nos hace ver dos veces estas palabras, porque es tan abrupto, tan fuera de lugar con respecto a lo que leímos en los primeros versículos, que dice: enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia, le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido. Aquí está la cuestión. ¿Cómo vamos de que Jesús tuvo compasión a que Jesús le pidió que se fuera con una clara advertencia? ¿Cómo pasamos de la curación espectacular del leproso a no se lo cuentes a nadie? ¿Qué es lo que está pasando? Presten atención. El Salvador del mundo no quería que las noticias del milagro con el leproso o de cualquier otro milagro distrajeran a la gente de su verdadera misión y mensaje. En última instancia, Jesús no vino a limpiar a los leprosos. Jesús vino para una limpieza mayor. Vino a limpiar a los pecadores como tú y como yo. Esto es tan grave y tan importante que Jesús da una clara advertencia, tan grave que la expresión de la cara de Jesús cambió con esta advertencia, porque vemos que la palabra para advertencia fuerte o severa viene de la palabra griega resoplar o bufar, como un caballo o un toro enojado. En otras palabras, Jesús se puso bastante serio al pronunciar esta advertencia. La salvación está en juego con esta advertencia. Si solo ves a Jesús como el hacedor de milagros, perderás de vista la salvación que vino a traer. No la salvación para la lepra o para cualquier otra enfermedad o discapacidad, sino la salvación del pecado. No olvidemos el clamor de este hombre. Clamaba por limpieza, por pureza, y aunque ninguno de ustedes ha sufrido lepra que yo sepa, ¿no es nuestro clamor el mismo, pero a un nivel más elevado? ¿Cómo podríamos estar más aislados de Dios y segregados de Dios que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo? Conocemos bastante bien este aislamiento y alienación. Se llama culpa y vergüenza.
¿Y sabes por qué experimentamos esta culpa y vergüenza, verdad? Es porque personalmente sabemos, individualmente sabemos, como dice en Génesis 6:5, que toda inclinación de nuestro corazón pecaminoso es siempre hacer solo el mal. Es porque personalmente sabemos, como dice Jesús en Mateo 15:19, que del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia, sin mencionar la pereza, la envidia, la avaricia y la autojustificación. Y es porque personalmente sabemos, como dice en Isaías 64:6, que nos hemos llenado de impureza a tal grado que nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Porque nos conocemos tan bien que sabemos que dejados a nosotros mismos, somos leprosos espirituales y totalmente incapaces de cambiar o mejorar nuestra condición. Sabemos que no podemos librarnos del hecho de que nuestro pecado nos aísla y nos aleja de Dios. No podemos librarnos del sentimiento de impotencia de pensar que nuestro pecado supera la compasión y misericordia divinas de Dios. Pero por pecadores como tú y como yo, Jesús hace lo impensable. Si nos fijamos más detenidamente en el versículo 45, hay una ironía. Dice así: pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. ¿Quién es ahora el aislado, el apartado? ¿Sí captamos la ironía? De una manera única, Jesús terminó intercambiando lugares con el leproso. Pues bien, ¿dónde podemos ver más claramente este intercambio de lugares que en la cruz, donde Jesús intercambió lugares contigo para ser aislado él, alienado y castigado por su Padre Celestial en tu lugar por tus pecados? Escucha ese aislamiento y alienación y castigo en la cruz cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió eso por ti para limpiarte de tu pecado, y porque lo hizo, nada en absoluto te aísla o te aleja ya de Dios. Cuando tengas la tentación de pensar que tu pecado supera con creces la gracia y la misericordia de Dios, la cruz de Jesucristo te proclama enfáticamente: no es así. Hay más gracia y misericordia en Cristo que pecado en ti. Esto es impensable, pero ese es el amor y la compasión de Dios por ti. Es el mensaje principal, es el Evangelio. Es por lo que Cristo vino. Es por eso que Dios te da esta advertencia amorosa. Nunca pierdas esto de vista. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.